En los últimos años han aparecido por todo el mundo imágenes y estatuas de la Virgen María que lloran. Algunas vierten lágrimas de agua, otras de aceite perfumado, y hay casos impactantes en los que las lágrimas son de sangre. Estas manifestaciones, registradas en países tan diversos como Italia, Venezuela, Japón, Nigeria y Argentina, han sido analizadas por científicos, periodistas y líderes religiosos. Muchos intentan explicar estos fenómenos desde una óptica racional, pero para millones de creyentes no se trata de coincidencias ni fraudes. Es un grito urgente del cielo. ¿Qué significa que María esté llorando? ¿Por qué sus lágrimas caen en este momento de la historia? ¿Qué está tratando de advertirnos la Madre de Dios? Desde Fátima hasta Akita, pasando por La Salette y Trefontane, las apariciones marianas han sido portadoras de mensajes proféticos. María no habla por capricho. Ella aparece cuando la humanidad corre peligro, cuando el pecado se multiplica y cuando el amor se enfría en los corazones. Cada aparición ha traído un llamado a la conversión, al rezo del rosario, al ayuno y al arrepentimiento. Pero ahora algo ha cambiado. María ya no solo habla, ahora llora. Y cuando una madre llora, el hijo sabio escucha. El llanto de María es un lenguaje que no necesita traducción. Es universal. Traspasa culturas, credos y fronteras. Es el lenguaje silencioso del dolor y la urgencia. Las lágrimas de María son lágrimas de advertencia. No lloraría si no estuviésemos al borde de un colapso espiritual. Ella contempla a sus hijos divididos, atrapados por el materialismo, confundidos por doctrinas falsas, cautivos del odio, la violencia y la indiferencia. Ella ve cómo muchos sacerdotes ya no creen, cómo los templos se vacían y cómo los hogares se destruyen. Observa con tristeza cómo se legaliza el asesinato de inocentes en el vientre materno, cómo se profana el matrimonio y cómo se intenta callar la verdad en nombre de la tolerancia. María llora por la Iglesia, por las naciones y por cada corazón endurecido que ha dejado de mirar al cielo. En Akita, Japón, en 1973, una estatua de madera de la Virgen María lloró 101 veces. Las lágrimas fueron analizadas y eran humanas. Allí, la Virgen advirtió que vendrían castigos si el mundo no se arrepentía. Dijo que los fieles verían a sacerdotes oponerse a otros sacerdotes, altares profanados y templos destruidos. ¿No estamos ya viendo todo eso? En La Salette, en 1846, María lloró frente a 2 niños y les reveló un mensaje aterrador sobre la desobediencia de la humanidad. En Fátima advirtió sobre guerras, errores doctrinales y la pérdida de muchas almas si no se consagraba a Rusia a su inmaculado corazón. ¿Acaso no estamos viviendo la consecuencia de esa desobediencia? Más de 2000 apariciones marianas han sido reportadas en los últimos siglos, pero hay algo inquietante en los signos de hoy: la frecuencia y el contenido. Cada vez más, los mensajes se centran en el juicio, en la necesidad de volver a Dios y en la inminencia de una gran purificación. María no solo llora por compasión, sino por urgencia. Sus lágrimas son proféticas. Son la señal de que el tiempo se está agotando. El cielo ya no habla solo con palabras, habla con signos visibles para despertar a una generación dormida, porque muchos ya no escuchan. Pero quizás, al ver una estatua llorar, algo en su interior se conmueva. No se trata de superstición, no es fanatismo. Es una madre que intercede por nosotros antes de que sea demasiado tarde. María no actúa sola. Ella responde al plan divino. Es la enviada del Altísimo para preparar el camino del Señor. Así como Juan el Bautista gritó en el desierto, María llora en este desierto espiritual para que el mundo vuelva al corazón del Padre. Ella no anuncia destrucción por crueldad, sino por amor.
porque lo que está en juego no es solo el destino de los pueblos, sino la salvación de cada alma. Estas manifestaciones deben impulsarnos a examinar nuestra vida. ¿Qué lugar tiene Dios en mi día a día? He dejado de orar, de confiar, de obedecer. Estoy siendo parte de la ceguera espiritual que hace llorar al cielo. Las lágrimas de María claman por una respuesta personal y colectiva. No basta con mirar las noticias y conmoverse. Es tiempo de actuar. Es tiempo de volver al rosario, de redescubrir la confesión, de volver a los sacramentos con el corazón contrito. Porque el llanto de María no es solo tristeza, es llamado, es advertencia, es misericordia. Si este mensaje toca tu corazón, es porque tú también estás siendo llamado. Comparte este video con alguien que necesite despertar. Dale like si crees que María sigue hablando al mundo. Suscríbete para recibir más señales proféticas como esta. Cada gesto tuyo ayuda a que más personas escuchen el eco del cielo en medio del ruido del mundo. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que María lloraba por ti? ¿Qué cambiarías en tu vida si supieras que estás viviendo los últimos días antes de un gran juicio espiritual? Deja tu comentario abajo y cuéntanos cómo esta advertencia puede transformar tu camino. Desde hace décadas y con mayor intensidad en los últimos años, el mundo ha sido testigo de un fenómeno que desafía la lógica humana y estremece la conciencia espiritual de millones. Imágenes y estatuas de la Virgen María que lloran. Algunas lo hacen con lágrimas de agua, otras con aceite e incluso hay casos verificados en los que las lágrimas han sido de sangre. A lo largo y ancho del planeta, desde pequeñas aldeas hasta grandes ciudades, estos eventos se han repetido con un patrón inquietante. Siempre en tiempos de crisis moral, violencia, guerras o apostasía. El llanto de María parece no ser un accidente ni una rareza aislada. Cada lágrima que cae parece llevar consigo un mensaje, un llamado silencioso del cielo que pide atención urgente. Uno de los casos más famosos ocurrió en Siracusa, Italia, en 1953. Una joven pareja colgó una pequeña imagen de yeso del Inmaculado Corazón de María en la pared de su dormitorio. Poco después, la imagen comenzó a llorar sin explicación. Lo que empezó como una sorpresa doméstica, pronto se convirtió en un fenómeno nacional. Científicos analizaron el líquido y confirmaron que las lágrimas eran humanas. Médicos, teólogos y escépticos visitaron el lugar sin lograr refutar lo que allí sucedía. La Iglesia, tras una investigación, reconoció el fenómeno como auténtico. Aquel episodio marcó el inicio de una nueva etapa en las manifestaciones marianas, la era de las lágrimas. Décadas más tarde, en Akita, Japón, otro evento sacudió al mundo espiritual. En 1973, una estatua de madera de la Virgen comenzó a llorar, no una vez, sino 101 veces. El fenómeno fue presenciado por religiosos, laicos y profesionales. Las lágrimas fueron recolectadas y sometidas a pruebas científicas. También eran humanas, pero lo más impactante fue el mensaje que acompañó estas lágrimas. La Virgen advirtió sobre una gran purificación, divisiones en la Iglesia y castigos para la humanidad si no se volvía a Dios. La coincidencia entre las lágrimas visibles y el mensaje espiritual otorgó al fenómeno una dimensión profética imposible de ignorar. En Venezuela, a finales de los años 90, se reportó que una imagen de la Virgen de Coromoto derramaba lágrimas de aceite perfumado. En Argentina, en Salta, la Virgen de la Eucaristía fue vista llorando en varias ocasiones, generando una ola de peregrinaciones. En Nigeria, la Virgen Dolorosa ha llorado sangre en más de una ocasión, siendo testigos miles de fieles. En cada uno de estos lugares, las lágrimas no vinieron solas.
Vinieron acompañadas de conversiones, llamados al rezo del rosario, señales en el cielo y testimonios de sanaciones físicas y espirituales. La Iglesia Católica, prudente por naturaleza, examina estos fenómenos con sumo cuidado. No todos son aprobados oficialmente, pero muchos han sido reconocidos como dignos de fe privada. Lo que resulta revelador es la constancia con la que estas manifestaciones se presentan en contextos similares: decadencia moral, guerras, apostasía, odio, indiferencia religiosa. María no llora por casualidad, llora cuando el mundo se aleja de su Hijo. Llora cuando la humanidad desprecia el amor, la pureza, la verdad. Sus lágrimas son su último recurso para alcanzar los corazones endurecidos. Los escépticos intentan explicar estos sucesos como efectos de condensación, manipulaciones o fenómenos químicos, pero muchos casos han sido observados durante largos periodos, sin ninguna intervención humana posible. ¿Puede la fe explicar lo que la ciencia no puede medir? Para los creyentes la respuesta es clara. María está presente, está viva en el corazón de la Iglesia y sigue actuando como Madre de Misericordia. Sus lágrimas no son símbolos de debilidad, sino signos de compasión y advertencia. Son un lenguaje celestial que clama sin palabras: regresen a mi Hijo. El fenómeno de las lágrimas también ha provocado cambios profundos en muchas vidas. Personas alejadas de la fe han vuelto a los sacramentos, otros han comenzado a rezar el rosario diariamente, tocados por la imagen de una madre que sufre. Las lágrimas tienen un poder silencioso, no exigen, no condenan, solo interpelan. Nos hacen ver la realidad con nuevos ojos. Nos obligan a preguntarnos: ¿qué hemos hecho para que la Madre de Dios llore? En muchos de estos lugares donde la Virgen ha llorado, se han levantado santuarios, grupos de oración y movimientos de conversión. Hay quienes reciben estas señales como respuesta directa a sus oraciones. Otros, como un último aviso antes de un gran cambio. Lo cierto es que María nunca se presenta sola ni sin propósito. Cada aparición, cada lágrima, cada mensaje está cargado de una urgencia espiritual. Y en este siglo XXI, donde la humanidad corre tras el progreso material ignorando la vida del alma, sus lágrimas resuenan como un eco del cielo diciendo: no olviden quiénes son. El cielo está hablando, pero no lo hace con truenos ni fuego, habla con lágrimas, y esas lágrimas caen sobre un mundo que ha olvidado llorar por sus pecados. Nos toca decidir si las veremos como curiosidades religiosas o como advertencias llenas de amor. ¿Conoces algún caso de imágenes que lloran cerca de tu región o país? ¿Qué crees que María quiere decirnos hoy con sus lágrimas? Déjalo en los comentarios. Tu testimonio puede despertar a otros. Las lágrimas de una madre no son cualquier llanto, tienen una profundidad que trasciende lo humano. Cuando una madre llora por su hijo, hay algo que se estremece en la creación. Pero cuando la madre del Hijo de Dios llora por el mundo, deberíamos temblar. En las últimas décadas, múltiples imágenes de la Virgen María han sido vistas llorando sangre o lágrimas reales. Desde Japón hasta Venezuela, desde Italia hasta Argentina, sus ojos derraman una tristeza que no es simbólica, sino celestialmente real. ¿Qué intenta decirnos la Madre de Dios a través de este llanto insistente? ¿Por qué llora María? Cada lágrima que brota de sus ojos santos parece ser un grito silencioso del cielo, un mensaje visual ante la sordera del corazón humano. La primera razón que aflora en el misterio de su llanto es el pecado del mundo. En Fátima, en 1917, la Virgen ya advertía a los pastorcitos: muchos se pierden porque no hay quien se sacrifique por ellos. Hoy, más de un siglo después, el pecado no solo ha aumentado, sino que ha sido institucionalizado, celebrado y blindado por leyes humanas. María llora porque la humanidad ha roto sus lazos con el Creador.
y en su lugar ha levantado ídolos de placer, poder y autosuficiencia. María no llora por sí misma, llora porque cada alma que se condena es una herida abierta en su corazón inmaculado. Llora como madre de todos, porque ve a sus hijos caminando hacia el abismo sin mirar atrás. Su dolor es el de quien conoce el destino final de cada vida, y aún así ve cómo se desperdician años de gracia por decisiones tomadas en la oscuridad. Llora porque el pecado se ha convertido en costumbre, y la costumbre en cultura. Pero no es solo el pecado el que causa sus lágrimas. La segunda razón es aún más desgarradora: la pérdida de la fe. El mundo moderno, en su afán de progreso y autonomía, ha desplazado a Dios de la vida pública y ahora también de la vida personal. El templo del corazón ha sido vaciado. María, como madre de la fe, contempla con dolor cómo muchos bautizados han abandonado la oración, los sacramentos, la Eucaristía. La apostasía silenciosa ha tomado forma. El hombre moderno se ha vuelto indiferente al misterio, hostil al milagro, escéptico ante la gracia. María llora porque la fe, que antes ardía como llama viva, ahora es una brasa a punto de apagarse. Y aún hay más. María llora también por la división dentro de la Iglesia. No se trata solo de diferencias teológicas, sino de rupturas del espíritu. Obispos contra obispos, sacerdotes que relativizan la moral, fieles que usan el nombre de Cristo como excusa para el juicio, la política o el poder. La unidad, por la que su hijo oró antes de morir, se rompe día a día por intereses personales o ideologías. María, madre de la Iglesia, sufre al ver cómo el cuerpo de Cristo se desangra por dentro. Llora porque el enemigo ya no solo ataca desde fuera, sino que se ha infiltrado en el corazón mismo del templo. Su llanto, por tanto, es también un llamado a la conversión del clero y del pueblo. A quienes tienen autoridad, les suplica que vuelvan a la fidelidad y al coraje profético. A los fieles les ruega que oren, que ayunen, que reparen, porque cada lágrima suya contiene una súplica urgente. Vuelvan a mi hijo, regresen antes de que sea tarde. Y sin embargo, la indiferencia humana responde con silencio. La cuarta razón de su llanto es justamente esa indiferencia. En muchas de sus apariciones aprobadas o no reconocidas oficialmente, María ha dicho con palabras distintas una misma verdad. El mayor dolor no es el pecado del mundo, sino la indiferencia ante el sacrificio de su Hijo. El desprecio hacia la cruz, el olvido del Calvario, el rechazo de la redención. Vivimos como si Dios no existiera, como si la vida no tuviera juicio, como si la eternidad fuera una fantasía. Y ella, la madre del Redentor, ve cómo millones viven para sí mismos, ajenos al cielo, ajenos al amor que los espera. María no se manifiesta para crear espectáculo, sino para suplicar atención. Sus lágrimas son el lenguaje del alma, un idioma que el corazón puro puede entender. Son como un sacramento de dolor, visibles, concretas, cargadas de gracia. Cada lágrima es una advertencia, pero también una oportunidad. No hay lágrima de María que no tenga un propósito redentor. Ella no maldice ni castiga, ella intercede. Pero su intercesión, por más poderosa que sea, necesita una respuesta libre del ser humano. Y esa respuesta, en gran parte, aún no ha llegado. Ya han pasado décadas desde que la Virgen comenzó a llorar en público. Y sin embargo, la humanidad parece más dura que nunca. En lugar de arrodillarse, se burla. En lugar de contemplar, debate. En lugar de obedecer, exige pruebas. Las lágrimas de María no buscan convencer por la fuerza, sino conmover por amor. Pero el mundo ha olvidado cómo llorar. El corazón moderno ha perdido la capacidad de compasión, porque se ha endurecido bajo el peso del egoísmo. María llora porque sabe que una humanidad sin lágrimas es una humanidad sin esperanza. Y sin embargo,
Su llanto no es desesperado, es un llanto lleno de fe, porque aún cree que muchos despertarán. María llora como quien sabe que la noche es larga, pero el amanecer vendrá. Llora como madre que intercede hasta el último instante. Llora porque aún hay tiempo, aunque sea corto. Llora porque todavía hay almas dispuestas a escuchar. Pero su llanto se intensifica porque el tiempo de la misericordia se estrecha y la justicia comienza a abrir sus alas. María llora. ¿Pero nosotros lloramos con ella? ¿O seguimos como si nada estuviera ocurriendo? ¿Quién será el corazón que consuele el suyo? ¿Quién dejará que esas lágrimas toquen su vida y lo transformen? Deja en los comentarios. ¿Crees que el llanto de María es una advertencia para ti personalmente? ¿Qué te dice a ti su dolor silencioso? En 1917, 3 niños pastores en la aldea portuguesa de Fátima fueron testigos de una serie de apariciones de la Virgen María. En esas manifestaciones, la Madre de Dios no solo ofreció palabras de consuelo, sino advertencias solemnes sobre el rumbo que tomaría la humanidad si no se arrepentía sinceramente. Más de medio siglo después, en 1973, otra mujer consagrada, una hermana japonesa llamada Agnes Katsuko Sasagawa, recibió mensajes similares en Akita, Japón. A pesar de la distancia geográfica y temporal entre estos acontecimientos, las advertencias marianas presentan una asombrosa coherencia profética. Ambas revelaciones reconocidas por la Iglesia Católica apuntan al mismo núcleo de preocupación: el pecado, la apostasía y la urgencia del arrepentimiento. El mensaje de Fátima incluyó visiones del infierno, el anuncio de una futura guerra peor que la Primera Guerra Mundial si no se consagraba Rusia al Inmaculado Corazón de María, y un llamado constante al rezo del rosario y a la conversión personal. En la tercera parte del Secreto de Fátima, revelada oficialmente en el año 2000, se menciona una figura vestida de blanco, interpretada como el Papa, caminando hacia una cruz mientras es asesinado junto con otros fieles. Aunque el Vaticano interpretó esta visión como un símbolo del atentado a Juan Pablo II en 1981, muchos estudiosos y fieles creen que encierra una advertencia aún más amplia sobre una futura persecución global contra la Iglesia. En Akita, las apariciones de la Virgen fueron acompañadas por un fenómeno extraordinario: una estatua de María que lloró 101 veces entre 1975 y 1981, emitió sudor y sangre y fue testigo de numerosos milagros físicos confirmados por científicos. El mensaje entregado a la hermana Agnes contenía palabras muy serias. Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio. Se mencionan también conflictos internos en la Iglesia. La obra del demonio se infiltrará incluso dentro de la Iglesia. Cardenales se opondrán a cardenales y obispos a obispos. Ambas apariciones destacan un elemento común: las lágrimas. En Fátima, María se presenta como una madre dolorida, profundamente afectada por el rechazo de sus hijos. En Akita, las lágrimas físicas de la estatua simbolizan de forma tangible ese sufrimiento. ¿Qué madre no llora al ver que sus hijos corren hacia el peligro sin escuchar su voz? Las lágrimas marianas no son meros símbolos poéticos, son lenguaje celestial. Son gritos silenciosos del cielo ante la dureza del corazón humano. El mensaje es claro: el tiempo de la misericordia tiene límites y la justicia divina no puede ser ignorada indefinidamente. A lo largo de la historia reciente, han aparecido otras manifestaciones marianas que refuerzan esta misma advertencia. La Salet, Garabandal, Quivejo. Cada aparición contiene matices distintos, pero todas convergen en un eje central: la necesidad urgente de volver a Dios. El hilo profético entre Fátima y Akita no es casualidad ni repetición vacía.
Es una escalada de mensajes, un proceso pedagógico divino que se vuelve cada vez más enfático a medida que el mundo se aleja de su creador. Es como si el cielo gritara con más fuerza cuanto más sordos se vuelven los hombres. A pesar del reconocimiento eclesiástico de estas apariciones, la sociedad moderna ha trivializado su contenido. Algunos las ven como fábulas piadosas del pasado, otros las consideran irrelevantes frente a los avances científicos y tecnológicos. Pero mientras tanto, los pecados denunciados en esos mensajes se han multiplicado: aborto legalizado, ideologías que niegan la ley natural, persecución abierta a los valores cristianos, incluso desde dentro de estructuras eclesiales. Todo esto parece confirmar las predicciones de Akita, donde se anunciaba que la Iglesia misma sería sacudida desde su interior. La indiferencia generalizada hacia los llamados del cielo es quizá la señal más alarmante. En Fátima se pidió la devoción reparadora de los primeros sábados, la consagración de Rusia y el rezo diario del rosario. En Akita, el llamado fue al sacrificio, a la oración fervorosa y a una vida de santidad en medio de un mundo que camina hacia su propia ruina. No son peticiones simbólicas, sino estrategias concretas para detener una catástrofe espiritual y física. Sin embargo, millones de personas no han oído, y muchos de los que oyeron no han hecho caso. La dimensión profética de estas apariciones se vuelve aún más clara cuando se analizan los eventos globales actuales. Guerras, terremotos, epidemias, apostasía masiva, división en la Iglesia, escándalos morales en el clero, todo parece estar en consonancia con las advertencias recibidas. Y sin embargo, todavía se repite la historia de Israel en tiempos bíblicos, el pueblo que no reconoció el tiempo de su visitación. ¿No será esta la generación que verá cumplirse lo que María ha venido anunciando desde hace más de un siglo? La Virgen no busca infundir miedo, sino despertar. Sus mensajes no son condenas, sino oportunidades de gracia. Pero esa gracia exige respuesta. Como madre, ella sigue esperando la conversión de sus hijos. Como reina del cielo, clama ante el trono de Dios por misericordia, pero también por justicia. Las lágrimas que caen de sus ojos son la señal visible de un amor que no ha sido correspondido. Son la última advertencia antes del silencio. ¿Y tú? ¿Has escuchado lo que María vino a decirte en Fátima y en Akita? ¿O también ignorarás sus lágrimas, como hizo el mundo entero? Déjanos un comentario. ¿Crees que estas advertencias aún pueden cambiar el rumbo del mundo o ya es demasiado tarde para despertar? En todas las épocas, el cielo ha buscado hablar al hombre, pero en los momentos decisivos de la historia, cuando la humanidad se acerca a un punto de no retorno, ese lenguaje se vuelve más visible, más insistente, más urgente. Uno de los signos más desconcertantes y al mismo tiempo más cargados de sentido espiritual que ha aparecido en diversas partes del mundo es el fenómeno de las lágrimas de imágenes sagradas, especialmente de la Virgen María. ¿Qué significado tienen estas lágrimas? Son un mensaje celestial que anuncia el fin de los tiempos o el preludio de un juicio que ya se acerca. En la tradición bíblica, las lágrimas siempre han estado asociadas con el lamento profético, la intercesión, el dolor por el pecado y el anuncio del castigo. Jeremías fue llamado el profeta llorón, porque no dejaba de derramar lágrimas por la infidelidad de su pueblo. Jesús mismo lloró ante Jerusalén, no solo por la incredulidad de sus habitantes, sino porque veía la destrucción que vendría sobre ella. El llanto, en el contexto profético, nunca es un gesto vacío, sino un acto sagrado que señala un desequilibrio entre la justicia divina y la respuesta humana. Las lágrimas de la Virgen, entonces, no deben ser interpretadas como un simple milagro sensacionalista, sino como un signo cargado de sentido teológico. En diversas apariciones reconocidas por la Iglesia,
como en La Salette, Akita o Siracusa, se han registrado lágrimas físicas que han sido examinadas científicamente y que en muchos casos se ha descubierto que contienen componentes idénticos a las lágrimas humanas. Esto sugiere una dimensión misteriosa, como si el cielo quisiera experimentar visiblemente el dolor de una madre ante la perdición de sus hijos. Estas lágrimas son una respuesta del cielo a la apostasía creciente. El mundo moderno se ha alejado de Dios de manera alarmante. Se legisla contra la vida, se niega la verdad objetiva, se ridiculiza la fe y se exalta el pecado como libertad. En este escenario, el llanto mariano aparece como un último recurso, una súplica silenciosa que atraviesa los muros de la indiferencia. No es un castigo, sino una advertencia. No es una condena, sino una llamada desesperada al arrepentimiento. La Virgen no llora por debilidad, sino por amor. En el Apocalipsis encontramos figuras similares, copas que se derraman, ángeles que anuncian juicios, trompetas que despiertan la conciencia dormida de los hombres. Las lágrimas, en este contexto, pueden ser vistas como una anticipación de esos juicios, como una señal de que el tiempo de la misericordia está llegando a su fin y el tiempo de la justicia se acerca. Las lágrimas, por tanto, no son sólo de dolor, sino también de urgencia escatológica. El mismo Jesús, al hablar de los últimos tiempos, dijo que habría señales en el cielo, en la tierra y en los corazones. Estas lágrimas, al brotar de imágenes de yeso, madera o mármol, nos dicen que incluso lo inanimado está clamando. Es como si la creación entera estuviera participando del dolor de Dios ante una humanidad que ha perdido el rumbo. San Pablo escribió que la creación entera gime con dolores de parto, y quizás estas lágrimas sean ese gemido visible. Después de los 2000 primeros caracteres, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal para que más personas descubran el sentido profundo de lo que estamos viviendo. Este es un tiempo donde cada gesto cuenta, donde cada alma puede ser tocada por una verdad olvidada. Las lágrimas marianas también nos confrontan con nuestra propia sequedad espiritual. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lloramos por nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos verdadero dolor por ofender a Dios? El llanto profético no es solo de la Virgen o de los santos, también debe ser nuestro. Es un acto de conversión interior que nos une al clamor del cielo. Los tiempos finales no serán comprendidos por señales espectaculares, sino por corazones que saben leer los signos pequeños, las lágrimas ocultas, las súplicas silenciosas. En muchas de estas manifestaciones, las lágrimas vienen acompañadas de mensajes que hablan de penitencia, ayuno, oración, reparación. No hay un solo caso en que la Virgen haya llorado sin invitar a sus hijos a volver a Dios. Esto indica que las lágrimas no son un espectáculo sobrenatural, sino una pedagogía espiritual. Nos enseñan que el dolor puede tener un propósito redentor y que el tiempo para actuar es ahora. Un detalle que no puede pasarse por alto es que muchas de estas lágrimas han sido derramadas en momentos claves de la historia. Guerras mundiales, persecuciones religiosas, apostasías generalizadas, colapsos morales. Esto refuerza la dimensión profética del fenómeno. Las lágrimas no son aisladas, sino parte de un contexto espiritual mayor, una línea de tiempo que nos empuja hacia el cumplimiento de las profecías finales. En Akita, Japón, la Virgen advirtió que vendría un castigo peor que el diluvio si el mundo no se arrepentía. En La Salette habló de Roma perdiendo la fe y convirtiéndose en la sede del anticristo. En Siracusa, las lágrimas fueron una respuesta al drama de una familia y al mismo tiempo una señal nacional. Todo está conectado.
Las lágrimas que se derraman en una estatua pueden tener implicaciones globales, no porque el objeto sea milagroso, sino porque el mensaje es eterno. Muchos se preguntan si estamos realmente viviendo los últimos tiempos. Las Escrituras dicen que el día y la hora nadie lo sabe, pero también afirman que los sabios sabrán discernir los signos. Y si los signos están llorando, si el cielo ya no habla solo con palabras, sino con lágrimas, entonces tal vez ha llegado el momento de tomar decisiones definitivas. Porque las lágrimas pueden ser el último lenguaje antes del silencio. Y después del silencio vendrá el juicio. ¿Y tú? ¿Crees que estas lágrimas son solo coincidencias o un grito del cielo que hemos ignorado demasiado tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte tu experiencia espiritual si has sentido que algo está cambiando en estos días. A lo largo de la historia reciente, diversas estatuas de la Virgen María y otros santos han sido reportadas como manifestando fenómenos inusuales. Lágrimas, sangre, aceite o aromas sobrenaturales. Aunque estos acontecimientos suelen asociarse al fervor religioso y a experiencias místicas, también han captado la atención del mundo científico. La tensión entre fe y razón se hace particularmente visible cuando imágenes inertes parecen cobrar vida. Se trata de fraudes, fenómenos naturales mal comprendidos o verdaderos signos sobrenaturales que trascienden nuestra capacidad de análisis. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 1973 en Akita, Japón. La hermana Agnes Sasagawa afirmó haber recibido mensajes de la Virgen María, junto con curaciones inexplicables y fenómenos místicos asociados a una estatua de madera de la Virgen que comenzó a llorar. En total, la imagen derramó lágrimas en 101 ocasiones, según documentaron múltiples testigos. Un equipo de científicos liderado por el Dr. Sagisaka, un patólogo forense japonés, analizó las lágrimas, la sangre y el líquido oleoso que emanaban de la estatua. Los estudios confirmaron que los fluidos eran humanos, incluyendo lágrimas y sangre del tipo AB. No se hallaron mecanismos ocultos en la imagen y la conclusión fue que el origen de las lágrimas no tenía una explicación técnica. En Italia, el caso de Civitavecchia en 1995 causó conmoción internacional. Una pequeña estatua de la Virgen de Medjugorje, propiedad de la familia Gregori, fue vista llorando lágrimas de sangre en presencia de numerosos testigos, incluidos obispos y sacerdotes. El propio obispo del lugar, Monseñor Girolamo Grillo, que inicialmente era escéptico, confesó haber visto el fenómeno con sus propios ojos. Las muestras fueron enviadas a análisis forense en laboratorios independientes y los resultados confirmaron que la sangre era humana, también del grupo AB, el mismo que se encuentra en la Sábana Santa de Turín. La Iglesia Católica, aunque cautelosa, nunca desmintió el fenómeno, y el caso sigue abierto a interpretación. La ciencia ha intentado racionalizar estos hechos, proponiendo hipótesis como la condensación de humedad, el uso de materiales porosos que absorben líquidos, fraudes elaborados con dispositivos ocultos, o incluso histeria colectiva. En muchos casos, los estudios han concluido con explicaciones razonables que descartan la intervención sobrenatural. Pero hay otros episodios donde la evidencia científica no ha sido capaz de proporcionar una causa material convincente. En algunos análisis microscópicos realizados en estatuas que lloran, no se encontró ningún canal, tubo o fisura que pudiera justificar la salida de fluidos. Además, en ciertas ocasiones, el fenómeno ocurre bajo vigilancia constante, sin intervención humana posible, lo que deja a los investigadores perplejos. Un caso poco conocido, pero igualmente impactante, tuvo lugar en Cochabamba, Bolivia, en 1999.
Una imagen de la Virgen comenzó a derramar lágrimas de aceite durante celebraciones marianas. El fenómeno fue presenciado por cientos de personas. Científicos locales tomaron muestras y encontraron que el aceite no tenía ningún componente industrial ni artificial. Era un tipo de aceite vegetal puro que, según los peritos, no tenía cómo emanar del interior de una estatua sellada y sin cavidades. En 2007, en Argentina, se reportó que una imagen de San Expedito comenzó a llorar lágrimas rosadas. Investigadores de la Universidad Nacional de San Luis recogieron muestras y descubrieron que las lágrimas contenían partículas de sangre humana mezcladas con sales minerales. La imagen fue cuidadosamente inspeccionada por técnicos independientes, sin encontrar rastros de manipulación. Este caso nunca fue oficialmente reconocido por la Iglesia, pero fue ampliamente documentado por medios locales y continúa siendo un misterio abierto. Uno de los enfoques más interesantes proviene del campo de la psicología de las religiones. Algunos expertos sugieren que estos fenómenos podrían estar ligados al inconsciente colectivo y a la necesidad humana de una señal tangible del cielo en tiempos de crisis espiritual. Las lágrimas, en ese sentido, funcionarían como un lenguaje emocional universal, captando la atención incluso de los más escépticos. Aún así, la materialidad de estas manifestaciones sigue exigiendo respuestas concretas, y es ahí donde la ciencia tropieza con los límites de su metodología. Otros científicos, más abiertos a realidades transmateriales, han sugerido que podría tratarse de fenómenos relacionados con la física cuántica, alteraciones moleculares espontáneas o incluso formas de energía desconocidas que afectan la materia. Aunque estas teorías se encuentran en el borde de la especulación científica, revelan una creciente apertura a lo inexplicado dentro de ciertos círculos académicos. Algunos físicos han planteado que el observador mismo puede modificar el resultado de un fenómeno, lo que da cabida a la posibilidad de que la fe del pueblo tenga una influencia real sobre la materia. Un elemento llamativo en los estudios de estatuas que lloran es la frecuencia con la que el grupo sanguíneo AB aparece en las muestras analizadas. Este grupo es el más raro a nivel mundial y coincide con el tipo hallado en otras reliquias religiosas como la sábana santa y el milagro eucarístico del anciano. Para muchos creyentes, esta coincidencia no es fortuita, sino una señal directa de que los eventos tienen origen divino y están conectados entre sí por un mensaje común: conversión, oración y preparación ante tiempos difíciles. La Iglesia Católica, por su parte, ha adoptado una postura cautelosa ante estos fenómenos. Aunque permite las investigaciones y, en algunos casos, reconoce los hechos como signos extraordinarios, insiste en que no son necesarios para la fe. Su protocolo exige prudencia, análisis teológicos y científicos rigurosos, y descarta automáticamente los casos donde se demuestre fraude o manipulación. Sin embargo, cuando los estudios no logran una explicación natural y el fruto espiritual del fenómeno es genuino, como conversiones, confesiones y retorno a la vida sacramental, entonces se deja espacio para el misterio. La interacción entre ciencia y fe en estos casos no debe verse como una guerra de contrarios, sino como una danza tensa entre dos visiones del mundo. La ciencia busca explicaciones. La fe busca sentido. Cuando una estatua llora sin causa aparente, se abre una grieta entre lo visible y lo invisible, un espacio donde ambos lenguajes pueden encontrar resonancia. Y si bien la ciencia puede analizar la lágrima, solo la fe puede escuchar el llanto. ¿Qué piensas tú sobre estos casos? ¿Crees que la ciencia puede algún día explicarlo todo o hay cosas que solo pueden entenderse desde el alma? Te leo en los comentarios. Desde los rincones más recónditos del mundo hasta los altares iluminados
por la fe de los sencillos. La voz de María resuena con insistencia maternal. Sus mensajes, repetidos a lo largo del último siglo en diversas apariciones aprobadas por la Iglesia, no son fragmentos poéticos ni dulces consejos espirituales. Son clamores urgentes del cielo. En Fátima, La Salette, Quibejo, Akita y otras manifestaciones, la Virgen ha derramado lágrimas visibles, ha pronunciado advertencias proféticas y ha implorado a la humanidad que regrese a Dios antes de que sea demasiado tarde. La urgencia que transmite no es un recurso dramático, sino la expresión del amor ardiente de una madre que ve a sus hijos caminar hacia el abismo. El llamado mariano es una súplica con tres pilares fundamentales: oración, penitencia y conversión. La oración constante, especialmente el rezo del rosario, es presentada como el arma más poderosa contra las tinieblas. La penitencia, entendida como reparación de los pecados del mundo, aparece en cada mensaje como un acto redentor que puede detener los castigos anunciados. Y la conversión, que es el cambio radical de vida, se convierte en el eje de toda advertencia. María no habla para sembrar miedo, sino para mover a la conciencia, no clama para condenar, sino para rescatar. En Fátima, en 1917, la Virgen mostró a los pastorcitos la visión del infierno, una escena aterradora que rompió con la imagen dulcificada que algunos tienen del mensaje cristiano. No era un castigo infligido por un Dios iracundo, sino la consecuencia natural del rechazo a su amor. María rogó: recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Aquellas palabras han resonado como eco en muchas otras apariciones. En Akita, Japón, en 1973, el mensaje fue aún más contundente: si el mundo no se arrepiente, fuego caerá del cielo y una parte importante de la humanidad será aniquilada. La Virgen no especifica fechas, pero advierte sobre un castigo mayor que el diluvio. Estas advertencias no pueden ser ignoradas ni relativizadas como meras alegorías. El deterioro espiritual del mundo es evidente: guerras sin fin, ideologías destructivas, leyes que legalizan el pecado, corrupción moral incluso dentro de sectores religiosos. La Virgen, viendo el estado del mundo, clama con lágrimas en los ojos, no solo por los grandes pecados sociales, sino por la indiferencia espiritual que se ha instalado incluso entre los creyentes. ¿Dónde están los corazones encendidos por la fe? ¿Dónde están los hijos que escuchan la voz de su madre y responden con obediencia y humildad? La urgencia del llamado mariano es también una invitación a despertar del letargo espiritual. La Virgen no espera héroes perfectos, sino almas dispuestas a comenzar de nuevo. El rosario no es una tradición vacía, sino una cadena luminosa que une el cielo y la tierra. La confesión no es una carga humillante, sino un baño de gracia. El ayuno no es sufrimiento inútil, sino un acto de amor reparador. Y sobre todo, la conversión no es una idea abstracta, sino una transformación real que afecta nuestros pensamientos, decisiones y estilo de vida. María no viene a agregar algo al Evangelio, sino a recordarnos lo esencial. En cada aparición, su mensaje puede sintetizarse en un solo clamor: escuchen a mi hijo. Pero sabe que para que esa escucha sea posible, primero se necesita un corazón purificado, silenciado de ruidos mundanos, dispuesto a obedecer. Por eso insiste en la penitencia, porque sabe que sin ella no hay transformación. Por eso insiste en la oración, porque sabe que sin ella no hay fortaleza. Por eso insiste en el rosario, porque sabe que en él hay un refugio espiritual para los tiempos difíciles. Este clamor de María no es solo para los grandes eventos eclesiales, ni para quienes están inmersos en la vida espiritual cotidiana. Es también, y quizás especialmente, para los tibios, para los que han abandonado la fe, para los que viven como si Dios no existiera.
A ellos va dirigida una voz que no acusa, sino que suplica. A ellos se dirige una madre que, como en las bodas de Caná, intercede aun cuando todo parece perdido. Los tiempos que vivimos no son normales. Hay una aceleración en los acontecimientos globales que inquieta incluso a los más escépticos. La naturaleza reacciona con violencia, la sociedad se polariza, la Iglesia atraviesa divisiones internas y silencios dolorosos. En medio de esta confusión, la presencia de María se convierte en un faro, no un adorno devocional, sino una figura profética que cumple su papel como mujer vestida de sol, anunciada en el Apocalipsis. Ella combate, intercede, llora y forma un ejército silencioso de corazones fieles que se preparan para los combates finales. Pero aún hay tiempo. El reloj de la misericordia sigue en marcha. Cada alma que responde a este llamado es una victoria en el corazón inmaculado de María. Cada rosario rezado, cada acto de reparación, cada confesión sincera, tiene un peso inmenso en la balanza espiritual del mundo. No se trata solo de salvarse individualmente, sino de colaborar con la redención de muchos. Por eso, cuando María clama desde el cielo, lo hace con la autoridad de una reina y la ternura de una madre. Es posible que este sea uno de los últimos llamados universales a la conversión. Las señales están en el cielo, en la tierra, en la conciencia. Los corazones que escuchan este clamor y lo acogen no solo se preparan para el tiempo presente, sino que aseguran su destino eterno. María no pide multitudes, pide pequeños grupos fervorosos. No exige perfección, exige decisión. No busca ruido, busca entrega silenciosa. El mundo está en crisis, pero María sigue de pie junto a la cruz de cada generación, diciendo a cada alma, vuelve a Dios, ahora. ¿Sientes que este llamado también es para ti? Cuéntanos en los comentarios qué piensas de este clamor profético y si estás dispuesto a responder con tu propia conversión. Cuando una imagen de la Virgen María comienza a llorar, el mundo observa con una mezcla de asombro, escepticismo y silencio. Algunos se arrodillan, otros se ríen. Algunos científicos viajan a investigar, mientras otros miran con indiferencia desde sus pantallas, pasando rápidamente a la siguiente noticia viral. La presencia de lágrimas en los ojos de una figura que representa lo sagrado debería estremecer el alma humana, pero la respuesta colectiva revela más sobre el estado espiritual del mundo que el fenómeno en sí. ¿Qué nos dice esta reacción diversa? ¿Por qué unos sienten que deben orar y otros deciden burlarse? En muchos casos documentados, las estatuas de la Virgen comienzan a llorar sin explicación natural. A veces se trata de lágrimas de agua, otras de sangre, e incluso han sido analizadas como lágrimas humanas reales. Las reacciones varían según el contexto cultural, religioso y mediático. En algunos pueblos, estas manifestaciones han provocado conversiones masivas, vigilias de oración y peregrinaciones. En otros, la noticia es tratada como un curioso espectáculo mediático, explotado por su valor sensacionalista, pero desprovisto de profundidad espiritual. En medio de estas respuestas, se va trazando un mapa invisible del estado del alma humana. Una de las reacciones más visibles es la indiferencia. El ritmo vertiginoso de la vida moderna, la saturación de imágenes impactantes y el exceso de entretenimiento han anestesiado la conciencia colectiva. Incluso frente a lo sobrenatural, el alma permanece dormida. Esta indiferencia espiritual es quizás la señal más alarmante. No se trata de ateísmo declarado ni de una crítica abierta a la fe, sino de una desconexión sutil pero profunda. El hombre moderno ya no reacciona ni ante el llanto de una madre celestial. Vive sumido en sus problemas inmediatos, sin levantar la mirada hacia el cielo. Otro grupo reacciona con mofa o burla.
En las redes sociales, muchos comentan con sarcasmo, memes y desprecio. Se ridiculiza la fe, se niega lo inexplicable y se deshumaniza lo sagrado. Este tipo de reacción es más que una simple falta de respeto, es un reflejo de la herida espiritual que lleva la humanidad. Al burlarse de la Virgen, el hombre no está expresando libertad de pensamiento, sino proyectando su propio rechazo a lo trascendente. Es la rebelión de un mundo que ha perdido la confianza en el amor divino y que, en vez de buscar consuelo, decide atacar el símbolo del consuelo mismo. Pero no todo está perdido. Hay también quienes reaccionan con asombro reverente y apertura al misterio. Para muchos, estos fenómenos marianos han sido el punto de inflexión en su vida espiritual. Las lágrimas de María han llevado a conversiones auténticas, reconciliaciones familiares, confesiones después de décadas y una nueva hambre de oración. Este tercer grupo es minoritario, pero profundamente transformador. En ellos, la señal celeste ha cumplido su propósito: despertar corazones dormidos y recordar que Dios aún habla al mundo y que lo hace con lágrimas. Este despertar espiritual ha sido evidente en varios casos. En lugares como Siracusa, en Italia, o en Nahu, Corea del Sur, miles han acudido con fe sencilla, movidos por el llanto de la Virgen. Testimonios de curaciones, de cambios radicales de vida y de experiencias interiores profundas se han multiplicado. Lo que comenzó como un fenómeno externo terminó transformándose en un terremoto interno. María, como madre, no busca impresionar, sino conmover. Sus lágrimas no son espectáculo, sino súplica. Y cada alma que responde con humildad es una victoria contra la indiferencia del mundo. Esta triple respuesta, indiferencia, mofa o despertar, no es nueva. También Jesús encontró reacciones similares en su paso por la tierra. Unos lo siguieron, otros lo ignoraron y muchos lo crucificaron. La historia se repite porque el corazón humano sigue siendo el mismo. Pero en estos tiempos, donde las señales del cielo se multiplican, la indiferencia se vuelve más grave, la burla más ciega y el despertar más urgente. Las lágrimas de María no son una anécdota religiosa, sino un termómetro espiritual. Nos muestran en qué estado se encuentra la humanidad y cada uno de nosotros. La indiferencia masiva es también una señal de los tiempos. En las Escrituras se nos advierte que antes del fin, el amor de muchos se enfriará. ¿No es eso lo que vivimos hoy? Ante el sufrimiento, la injusticia, la pérdida de fe, el corazón del hombre se ha endurecido, y en esa dureza incluso el llanto de una madre se vuelve irrelevante. No se trata solo de no creer, sino de no querer sentir. La frialdad espiritual es el verdadero enemigo. Una estatua que llora es, en este contexto, un grito silencioso que resuena en el alma de los sensibles y que apenas roza la superficie de los anestesiados. El papel de los medios de comunicación es crucial. Muchos reportan el fenómeno con tono de burla o lo minimizan como curiosidad sin trascendencia. Otros lo ignoran por completo. En raras ocasiones se aborda con respeto y búsqueda de verdad. Esta actitud mediática contribuye a moldear la reacción del público. Cuando el cielo llora y la tierra responde con memes o titulares sensacionalistas, se revela una desconexión profunda entre el alma colectiva y lo divino. La secularización ha vaciado los símbolos de su significado y ha trivializado lo sagrado. No obstante, el despertar espiritual continúa, silencioso pero firme. A través de grupos de oración, testimonios personales y movimientos de conversión, las lágrimas de María siguen tocando corazones. Este despertar no es masivo, pero sí auténtico. Y en tiempos de oscuridad, una chispa auténtica vale más que 1000 fuegos artificiales. La pregunta que queda en el aire no es por qué María llora, sino cómo respondemos nosotros a ese llanto. ¿Nos conmueve?
nos incomoda, nos transforma. Muchos se preguntan por qué Dios permite este tipo de manifestaciones, pero la verdadera pregunta es por qué necesitamos que el cielo llore para volver nuestra mirada a Él. Si la imagen de una madre llorando no basta para despertar el alma del mundo, ¿qué será necesario? Las respuestas a este misterio no están solo en los estudios científicos o en las opiniones religiosas, sino en el silencio del corazón que se atreve a escuchar más allá del ruido. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que las lágrimas de María están tocando verdaderamente el corazón del mundo o ya hemos perdido la capacidad de conmovernos? Déjame tu comentario si tú también sientes que algo dentro de ti ha comenzado a despertar. Desde los albores de las manifestaciones marianas, una constante se ha repetido en los mensajes del cielo, la insistencia en rezar el rosario, no como una devoción más entre tantas, sino como un acto de combate espiritual y como llave profética para discernir y resistir los tiempos oscuros. En Fátima, La Salette, Lourdes, Akita y otras apariciones reconocidas por la Iglesia, la Virgen María no solo ha manifestado dolor, sino también ha ofrecido una respuesta concreta al caos moral, la pérdida de fe y la amenaza del mal, el rosario. Esta oración, aparentemente sencilla, ha sido descrita por santos y videntes como una cadena de luz, una espada celestial y un escudo frente a las tinieblas. Pero ¿por qué tanto énfasis? ¿Qué poder esconde esta oración que la convierte en una de las armas espirituales más urgentes para nuestros días? En Fátima, en 1917, la Virgen se apareció a 3 humildes pastorcitos en Portugal. Cada aparición fue acompañada de un llamado insistente al rezo diario del rosario. María lo presentó como una condición para alcanzar la paz en el mundo, evitar guerras, convertir pecadores y proteger a las almas de la perdición. En su mensaje del 13 de julio, incluso reveló que muchas almas iban al infierno porque no había quien rezara y se sacrificara por ellas. Ante semejante advertencia, el rosario no fue presentado como una devoción opcional, sino como un deber profético, una especie de muro de contención frente al avance del mal. Lucía, la principal vidente, repetía incansablemente: «Ella quiere que recemos el rosario todos los días». En Akita, Japón, en 1973, se repitió el mismo clamor. La estatua de madera de María lloró en 101 ocasiones, y los mensajes dados a Sor Agnes Sasagawa advertían sobre un castigo severo que caería sobre la humanidad si no había arrepentimiento. De nuevo, el rezo del rosario fue pedido como acto reparador y medio de protección. La Virgen afirmó que el rosario es la única arma que queda, como si estuviera revelando que, llegado cierto punto, incluso los medios institucionales o políticos serían insuficientes frente al colapso espiritual y moral del mundo. Esta afirmación encierra un profundo misterio. En la medida en que las estructuras caen, el rosario se alza como recurso directo al corazón de Dios. En La Salette, en 1846, el mensaje fue más duro aún. María lloró al relatar los pecados del pueblo y denunció la profanación del domingo, el abandono de la oración y la indiferencia hacia Dios. Aunque no mencionó el rosario de manera explícita, el tono de urgencia y el llamado al arrepentimiento son coherentes con otras apariciones donde la oración mariana ocupa un rol central. La coherencia profética entre estos mensajes apunta a que el rosario no es simplemente una herramienta devocional, sino una estrategia celestial frente a un conflicto espiritual de dimensiones cósmicas. La historia también ha mostrado que el rosario ha acompañado a los fieles en momentos clave de la Iglesia. En la batalla de Lepanto, 1571, cuando Europa estaba a punto de sucumbir ante la expansión otomana, el Papa San Pío V
convocó a todos los cristianos a rezar el rosario. El resultado fue una victoria inesperada para la flota cristiana, que el Papa atribuyó directamente a la intercesión de la Virgen mediante esta oración. Desde entonces se celebra el 7 de octubre como el Día de Nuestra Señora del Rosario. Este episodio marca un hito histórico en el que el rosario actuó como una intervención divina en la historia, respaldando la idea de que su poder no es meramente simbólico. La estructura del rosario en sí misma contiene una pedagogía espiritual. Al meditar los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, el alma se sumerge en la vida de Cristo y María, entrenando su mirada para ver la historia y el mundo desde la perspectiva del cielo. En este sentido, el rosario es también una herramienta profética, porque educa al corazón para discernir los signos de los tiempos. No es casualidad que muchas personas que perseveran en el rezo diario del rosario desarrollen una sensibilidad espiritual más aguda, una intuición más clara del bien y del mal, y un deseo más fuerte de conversión personal. Incluso los exorcistas reconocen el poder del rosario. El padre Gabriele Amort, conocido exorcista del Vaticano, decía que el rosario tenía un impacto tremendo sobre los demonios y que muchas veces durante los exorcismos, al comenzar su rezo, los espíritus malignos manifestaban rechazo y sufrimiento. Esto confirma que no se trata de una simple cadena de cuentas, sino de una oración viva, que une la voz humana al clamor de María y que despliega una autoridad espiritual real sobre el mal. En los tiempos en que el mal se disfraza de luz y la confusión reina incluso dentro de la Iglesia, el rosario actúa como antídoto, recordando que la verdad no cambia y que el poder del cielo sigue obrando. María ha sido clara en todos sus llamados. Estamos en tiempos de combate espiritual. El rosario no es una oración para momentos de paz, sino una oración de guerra. Cada Ave María es un eco del fiat de María, un sí renovado al plan de salvación. Cada misterio meditado es una espada que corta la mentira del enemigo, y cada decena completada es una cadena que nos une a la voluntad divina, blindando nuestra alma frente a la seducción del pecado. Esta conciencia transforma el rosario en un acto profético. Al rezarlo no solo pedimos, también proclamamos que el reino de Dios vendrá, que el Inmaculado Corazón triunfará y que las tinieblas no prevalecerán. Si el mundo ha entrado en un ciclo de caos espiritual y apostasía, el rosario se presenta como la brújula que orienta a los peregrinos del fin de los tiempos. En lugar de miedo, infunde fortaleza. En lugar de confusión, ofrece claridad. En lugar de desesperanza, alimenta la fe. Es un puente entre lo humano y lo divino, entre la batalla presente y la victoria prometida. No es casualidad que los mensajes marianos lo señalen insistentemente como arma, porque el rosario no es solo un consuelo, es una posición de resistencia, una postura de fe activa frente a la oscuridad que avanza. Si has sentido en tu interior que algo en el mundo ya no es como antes, que las sombras se alargan y que la batalla espiritual se hace cada vez más visible, déjame hacerte una pregunta. ¿Ya estás usando el arma que el cielo nos dio? ¿O seguirás caminando desarmado mientras el enemigo avanza? Escríbelo en los comentarios. En tiempos antiguos, la voz de Dios se escuchaba en el desierto, en la cima de los montes, en el silencio de los profetas. El pueblo, aunque duro de cerviz, aún temblaba ante los truenos del Sinaí, aún se postraba ante el arca, aún se cubría el rostro cuando la presencia divina pasaba cerca. Pero algo ha cambiado radicalmente en nuestra generación. En lugar de una sensibilidad a lo sagrado, predomina una sordera espiritual. Las palabras de los profetas, los ecos del Evangelio, las súplicas del cielo son ignoradas o despreciadas.
Y es en este contexto que el cielo, en su infinita misericordia, ha comenzado a hablar no solo con palabras, sino con signos visibles, extraordinarios, muchas veces desconcertantes, destinados a despertar a una humanidad que camina dormida hacia el abismo. La historia sagrada está llena de señales que no eran solo actos portentosos, sino llamados a la conversión. Las plagas de Egipto no fueron meras catástrofes naturales, sino intervenciones divinas para liberar a un pueblo oprimido. La estrella de Belén no fue solo un fenómeno astronómico, sino la proclamación del nacimiento del Salvador. El sol, que se oscurece en la crucifixión, no fue solo un eclipse, sino el grito del universo ante el sacrificio redentor. Así, los signos del cielo son mensajes cifrados en el lenguaje de lo visible, que exigen del hombre no solo asombro, sino respuesta. Hoy, sin embargo, esa capacidad de respuesta se ha atrofiado. En una era saturada de estímulos digitales, imágenes, teorías y ruido, la humanidad ha perdido el sentido del símbolo. Ya no se reconoce el milagro ni se discierne lo sagrado. Lo que antes sería interpretado como un aviso divino, hoy es etiquetado como montaje, histeria colectiva o simple coincidencia. Por eso, el cielo se ve obligado a intensificar los signos: estatuas que lloran, hostias que sangran, aromas de rosas en lugares clausurados, cielos que se tiñen de rojo, voces que surgen del silencio. El objetivo no es entretener ni aterrorizar, sino despertar del letargo. No es casual que muchas de estas manifestaciones ocurran en contextos de grave apostasía o pecado. Cuando la moral se diluye, cuando la familia es despreciada, cuando la vida es atacada desde el vientre, cuando se blasfema abiertamente sin temor, el cielo responde, no con venganza, sino con advertencias. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Las lágrimas de la Virgen, por ejemplo, no son simples gotas de agua salada, son el eco visible de su dolor materno por sus hijos que se pierden. Cada lágrima es una súplica, una palabra sin voz que clama desde lo profundo de la ternura divina. Estas señales tienen también una pedagogía. Nos enseñan que la realidad visible está íntimamente unida a lo invisible, que lo sobrenatural no es un cuento medieval, sino una dimensión tan real como el aire que respiramos. Nos recuerdan que Dios no ha abandonado al mundo, que sigue interviniendo, aunque de formas inesperadas, y que todo lo que sucede tiene una lectura espiritual. Pero esta lectura no es posible sin fe. Quien carece de fe ve en estos signos un absurdo o un truco. Quien tiene fe, en cambio, comprende el clamor silencioso de lo divino. A lo largo de los últimos decenios, el número de manifestaciones se ha multiplicado. Desde las apariciones marianas aprobadas hasta fenómenos aún no explicados por la ciencia, se ha tejido un mapa de alertas. Pero, ¿cuántas de estas señales han sido realmente acogidas con corazón contrito? En muchos casos, las mismas autoridades eclesiásticas reaccionan con escepticismo, buscando evitar el sensacionalismo, lo cual es comprensible. Sin embargo, el exceso de prudencia puede conducir al silencio, y el silencio al olvido, y el olvido al rechazo. Mientras tanto, el cielo sigue hablando a través de la naturaleza, de eventos cósmicos, de pequeños milagros personales, esperando una respuesta. Es particularmente inquietante que muchas de estas señales se estén dando en lugares de gran pecado o apostasía. ¿Será casualidad que en países donde el aborto se ha legalizado masivamente hayan ocurrido lluvias de sangre o imágenes que lloran sangre? ¿Es coincidencia que en ciudades donde el nombre de Dios es ridiculizado aparezcan luces inexplicables en los cielos o se escuchen voces durante la adoración eucarística? Estas coincidencias, si las hay, son demasiadas para no ser leídas a la luz de los tiempos.
En la Biblia, Jesús reprendía a los fariseos por saber leer el cielo y el clima, pero no los signos de los tiempos. Hoy ocurre algo similar. Nos obsesiona saber el pronóstico del clima, las estadísticas del mercado, las tendencias de las redes, pero somos ciegos ante los signos que Dios nos envía. Una generación que se dice informada y conectada no ve lo esencial, que estamos al borde de una gran batalla espiritual y que las señales no cesan de anunciarla. Pero esta ceguera no es física, es espiritual, y solo se cura con humildad. Muchos se burlan de quienes creen en estos signos. Les llaman fanáticos, crédulos, supersticiosos, pero fue a los sencillos de corazón que Jesús prometió revelar los misterios del reino. No a los sabios según el mundo, sino a los pobres de espíritu. Hoy, más que nunca, se necesita valentía para ver, valentía para interpretar, para creer, para actuar. Porque si el cielo sigue enviando señales, es porque todavía hay tiempo. Pero ese tiempo se agota, cuando las palabras ya no bastan, cuando los profetas son silenciados, cuando la liturgia se banaliza y la oración se enfría. Entonces el cielo recurre al lenguaje del dolor, de lo visible, de lo milagroso, no para impresionar, sino para mover el corazón. Y esa es la batalla más difícil, vencer la indiferencia de una generación que ha cerrado los ojos y tapado los oídos. ¿Y tú? ¿Estás viendo lo que el cielo quiere mostrarte o también has aprendido a no mirar? Deja tu comentario. ¿Alguna vez has sido testigo de una señal que desafía toda lógica humana? ¿Qué crees que Dios quiere decirnos a través de todo esto? El llanto de una madre no deja indiferente a un hijo que la ama. Y cuando esa madre es la Santísima Virgen María, el significado de sus lágrimas se torna insondablemente profundo. En diversas partes del mundo, imágenes y estatuas de la Virgen han sido reportadas llorando en Siracusa, en Akita, en Civitavecchia, en Nayu, en La Salette. Algunas de esas lágrimas fueron estudiadas científicamente, otras confirmadas por autoridades eclesiales, pero en todos los casos, el mensaje que subyace no es un fenómeno para el asombro, sino un clamor para el alma. ¿Qué hace llorar a la Madre de Dios? ¿Y qué debo hacer yo si ella llora por mí? Cuando María llora, no es por sí misma. Ella está glorificada en el cielo, revestida de luz y coronada de estrellas. Sus lágrimas son por nosotros, por el pecado que nos aleja de Dios, por el mundo que se sumerge en la oscuridad de la indiferencia espiritual, por la iglesia que se divide, por las almas que se condenan, pero también llora por cada uno de manera personal, por ti, por mí, por el hijo que ha dejado de rezar, por la hija que ha cerrado su corazón, por quienes desprecian los sacramentos, por los que viven sin pensar en la eternidad. No es sentimentalismo ni teatro celestial. Es la expresión más tierna y trágica del amor materno cuando ve que sus hijos caminan hacia un abismo sin siquiera notarlo. Por eso, la pregunta no puede ser solo «María está llorando», sino «¿Está llorando por mí?» Y si la respuesta interior, aunque silenciosa, es afirmativa, entonces hay una decisión que tomar, un giro que realizar, una urgencia que acoger. Vivir en estado de gracia ya no puede ser una opción para los que creen. Es una necesidad vital. El mundo ofrece distracciones, justificaciones, comodidades y hasta espiritualidades superficiales. Pero María no llora por los entretenidos. Llora por los que, teniendo luz, la rechazan, por los que han oído el llamado del Evangelio y prefieren el ruido del mundo, por los que justifican el pecado, relativizan la verdad y ridiculizan el arrepentimiento. Su llanto es un espejo que revela lo que no queremos mirar, la necesidad de conversión personal. Estar en gracia de Dios significa vivir en comunión con Él, acudir al sacramento de la reconciliación con sinceridad,
Huir del pecado mortal, incluso cuando el mundo lo presenta como derecho o estilo de vida. Significa amar la Eucaristía, el rosario, la oración humilde y constante. Implica perdonar de corazón, purificar intenciones, dejar de posponer lo que el Espíritu Santo nos ha venido inspirando hace tiempo. Es el momento de cerrar las puertas al orgullo y abrir las ventanas al Espíritu. El tiempo no es una garantía, es un regalo, y ese regalo se acorta. Muchos viven como si siempre tuvieran un mañana para comenzar a cambiar. Pero ¿y si hoy es el último día en que María intercede por ti de esta manera? ¿Y si su llanto es el aviso que antecede a un evento que lo transformará todo? Seguirás esperando una señal más fuerte, más clara. El amor no grita, pero el cielo está clamando, no para condenar, sino para despertar. A veces esperamos revelaciones extraordinarias, voces audibles, sueños celestiales. Pero María ya ha venido, ya ha hablado, ya ha llorado. ¿Qué más debe hacer una madre para que el hijo despierte? Cuando el cielo desciende a llorar, la tierra debe detenerse y el alma debe arrodillarse, no en temor servil, sino en amor ardiente. La respuesta no está en debates teológicos ni en especulaciones apocalípticas. Está en lo cotidiano, en ese gesto de reconciliación con un familiar, en el rosario rezado de madrugada, en la misa vivida con el corazón en lugar de la rutina, en apagar lo que contamina el alma y encender lo que eleva el espíritu. Cada acto concreto de fe es una flor que se ofrece para secar las lágrimas de María. Cada decisión de conversión es un paso hacia la paz interior que tanto anhela quien ha sido creado para el cielo. Si crees que María llora por ti, no es para que te sientas culpable, sino para que reacciones con amor. El llanto de la Virgen no es un reproche, es un llamado. No es una sentencia, es una súplica. Y el tiempo de responder es ahora, en la intimidad de tu conciencia, en la realidad de tus decisiones, en la verdad de tu vida. No esperes a que la tierra tiemble o el sol se oscurezca. El mayor milagro es el que ocurre en el corazón humano cuando, finalmente, decide volver a Dios. María no deja de interceder, no deja de esperar, no deja de llorar, pero sus lágrimas no son eternas. Son el último recurso antes del silencio. Y en ese silencio, lo único que resonará será la decisión que tú tomaste, porque el cielo ha hablado, el amor ha llorado. ¿Qué harás tú ahora? ¿Tú también has sentido que este mensaje era directamente para ti? Escribe en los comentarios. María, aquí estoy. Ayúdame a volver.